Buenos días y bienvenidos a la comunidad Amanecer. Es un lindo día y vamos a compartir y seguir en este deleite. Hoy es la tercera sesión. Estamos viendo el libro de Gálatas y hoy comenzamos con el capítulo 3. Vamos a enfatizar la gracia de Dios, que es el regalo más grande que ha recibido la humanidad de parte de Dios. Si les recuerdo, por favor, suscríbete a nuestro canal en YouTube, Comunidad Amanecer, y síganos en Facebook. Muy bien. Gracias, Señor, te damos por esta palabra y te pedimos entendimiento para profundizar y beneficiar de todo lo que nos has querido dar. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. En el capítulo 3, en el versículo 2, Pablo hace una pregunta retórica a la comunidad y dice: solo quiero que me respondan a esto. ¿Recibieron el Espíritu por las obras que demanda la ley o por la fe con que aceptaron el mensaje? Dos veces, ¿verdad? Dos veces le dice en el versículo 1 y en el versículo 3 dice: Gálatas torpes o Gálatas necios. ¿Quién los hechizó? Se sabe que hechizar bíblicamente es la palabra de manipular. Es que ¿quién los manipuló? ¿Quién los engañó? ¿Recibieron el Espíritu por las demandas de la ley o por la fe con que aceptaron el mensaje? Y la prueba es en comer el pastel, ¿verdad? Vemos que hubo milagros, sanidades, y hoy día vemos lo mismo. Vemos la respuesta del Espíritu, que el Espíritu es poderosa, es amorosa, y nosotros debemos enfatizar este punto cuando estamos viendo el Evangelio. Evangelio significa buenas noticias. Son buenas noticias que Cristo hizo absolutamente todo para nosotros. Eso sí, son buenas noticias. Bueno, entonces, en el versículo 3, después de haber comenzado con el Espíritu, pretenden ahora perfeccionarse con esfuerzos humanos, tanto sufrir para nada. Dios, al darles Dios su Espíritu a hacer milagros entre ustedes, ¿lo hace por las obras que demandan la ley o por la fe con que aceptaron el mensaje? Y así fue con Abraham. Le creyó a Dios y esto se le tomó en cuenta como justicia. Por lo tanto, sepan que los descendientes de Abraham son aquellos que viven por la fe. Qué lindo, ¿verdad? Que Dios unifica a todo su pueblo por medio de Abraham. Las tres religiones principales en el mundo salieron de la descendencia de Abraham. Entonces, con razón, Abraham se llama el padre de la fe, porque recordemos que Abraham le creyó a Dios que iba a tener descendencia, su hijo Isaac. Además de que creyó a Dios, estaba dispuesto a sacrificar su hijo Isaac, donde Dios interviene para el sacrificio y ratifica toda la promesa de su descendencia, de todo lo que Dios le había dicho a Abraham. Abraham se convierte en amigo de Dios. Es el padre de la fe y es amigo de Dios. Y Abraham, les cuento, no tenía el Espíritu en él como nosotros tenemos el Espíritu de Dios en nosotros. Wow. Entonces, con razón, en el Nuevo Testamento, Jesús dice a sus discípulos: ciertamente les digo que no hay profeta mayor que Juan el Bautista. Y recordemos el nivel de sacrificio, el nivel de servicio de Juan el Bautista. Sin embargo, Jesús, hablando de Juan el Bautista, dice: pero
es más pequeño, el más pequeño en el reino de Dios es mayor que Juan el Bautista. Nosotros tenemos algo superior, tenemos algo mucho mejor. Somos templos de Dios. Dios está con nosotros y está en nosotros. Recordemos que la circuncisión de lo que es un rito en Israel, y era el rito desde Abraham. La circuncisión no era un rito desde Moisés. La circuncisión no vino con la ley, comenzó con el pacto de Abraham y era señal de un pacto heredado por línea de sangre, por descendencia. Entonces, la circuncisión en la carne era un pacto que duró 1600 años de Abraham, llegó 600 años hasta Moisés y llegó hasta Jesucristo, la circuncisión. Pero ciertamente, a partir de ahí, Dios revela el verdadero significado de la circuncisión. No es circuncisión en la carne, es una circuncisión espiritual, donde Dios sella, donde Dios garantiza su pacto a su descendencia, sus hijas e hijos, como nosotros, aunque sean 20 siglos después de Jesús, Dios sigue siendo el mismo. Este pacto es increíble porque Dios te empodera para vivir la vida que Él siempre destinó para ti, a través de esta garantía de recibir el Espíritu de vida, de recibir el Espíritu Santo, y que nosotros, como vimos la semana pasada, ya no vivimos, sino vive Cristo en nosotros. ¡Wow! Entonces, vamos a bajar un poquito más en el texto al versículo 11 y vamos a ver esta vida de fe, que no es una vida de legalismo, no es una vida de seguir reglas y obedecer reglas para acercar a Dios, aunque obedecer ciertas reglas y ciertas leyes es muy sabio y correcto. En ningún momento, cuando vemos la palabra no obedezcamos la ley, no estamos hablando de las leyes de las naciones. Estamos hablando de las leyes del pacto que Dios hizo con Moisés, lo que llamamos el pacto de la ley de Moisés. Entonces, en el 11 dice, ahora bien es evidente que por la ley nadie es justificado delante de Dios. La ley no puede justificar a nadie. La ley no puede transformar a nadie, porque una ley es un mandato externo que nada más te avisa lo que no debes hacer o lo que debes hacer, pero no cambia el corazón del ser humano. La ley no transforma nada. Y entonces, aunque la ley es buena, la ley es santa, la ley es pura y es de parte de Dios, no transforma el ser humano. Y por eso Cristo cumplió esa ley completa. Y no son 10 mandamientos, son 613 mandamientos y leyes, etcétera, y enmiendas. Y imposible para un ser humano cumplir. Pero Cristo lo hizo por nosotros, para que pudiéramos recibir el beneficio, ese intercambio de vidas, que Él tomó el lugar de nosotros. Él tomó el lugar de un ser humano que quiso sacrificar su vida inocentemente, y por ese sacrificio y la resurrección, que es la manifestación del poder de Dios cuando resucita ya una nueva creación con una nueva habilidad, ¿verdad? Que Él es un espíritu en un cuerpo transformado. Y Dios nos da a nosotros esta habilidad
Cuando Él entra en nuestro corazón, nacemos de nuevo, recibimos el Espíritu Santo o el Espíritu de su Hijo. Y nos convertimos en hijos sin hacer nada, por solo la sencilla decisión de creer y recibir lo que Dios tiene para nosotros. Y eso produce un concepto que se llama la justificación. La justificación es como si nunca hubiera pecado. Mi relación con Dios a partir de recibir y entender la justificación es que yo entienda que para Dios es como que no hubiera pecado. Yo. Usted también. Si usted cree esta justificación, usted entra en el beneficio de lo mismo. Pero todo en el nuevo pacto, como dice en la segunda parte de este versículo, Gálatas 3:11, es por fe. Porque dice, porque el justo vivirá por la fe. No es que la fe es el primer día que nacemos de nuevo y ya, chao, fecito, ya no necesito la fe. Ahora sí voy a seguir un montón de leyes, un montón de mandatos que me dan en la iglesia, el pastor o el ministro o la persona que preside. Eso no es cristianismo. El cristianismo es una vida de fe, una vida de recibir la palabra en mi corazón, sembrar esa semilla incorruptible en mi corazón y cosechar el beneficio de haber sembrado esa semilla. Estoy citando a Pedro, ¿verdad? Que dice que la palabra de Dios es la semilla incorruptible de Dios. Entonces, justificado. Justificado es muy bonito cuando entendamos que no, Dios no está fijando en nuestros errores, nuestras fallas o fracasos. Más bien, no le interesa. Dios nos ve con ojos espirituales, con ojos de perfección por medio del filtro de su Hijo, desde el sacrificio de su Hijo, y Él nos ve y le agradamos igual que Cristo le agrada conforme a que creemos la obra que Cristo hizo de parte de nosotros. Yo recibo el beneficio de la obra de Cristo cuando lo creo. Si no lo creo, puedo seguir siendo un puedo seguir siendo un creyente, un cristiano, pero no tengo el beneficio de lo que Dios hizo por mí si no lo creo. Si Dios dice en su palabra que Él nos sanó en la cruz, pero yo no lo creo, me enfermo. Pero si me apropio de esta palabra y digo, ciertamente Él me sanó y llevó todas mis enfermedades, Él llevó todo el pecado en la cruz del Calvario, yo recibo el beneficio cuando yo me paro firme y tengo convicción de que esa palabra es para mí, para mi vida y lo vivo. Esto es poder de Dios. Esto es lo que Dios siempre quiso tener con sus hijos. Una vivencia donde no hay condenación, no hay amenazas, lo que hay es amor. Es una relación de amor. ¿Cuántos han tenido padres en este mundo donde han tenido temor de acercar a su padre porque maltrata a sus hijos? Pues las personas que opinan de que Dios funciona de esa manera cosechen una vida de temor, una vida de duda, nunca saben si Dios está de buenas o está de malas y no benefician de que ya son hijos. Y son hijos, como dicen Romanos, son herederos. Herederos de toda la obra de Jesucristo. Entonces, donde dice justificado delante de Dios, eso me provoca una conciencia tranquila. Como dicen Hebreos, una conciencia rociada con agua pura, donde no tengo conciencia de pecado, donde no estoy sintiéndome culpable de lo que he hecho, lo que no he hecho y cómo lo hice, etc. Esta es vida. Esta es vida porque una vida
con una conciencia tranquila, tiene el producto de lo que dice la palabra. Trae el fruto, como dice la palabra, el fruto del Espíritu, porque esta es la vida espiritual. Gozo y paz. El reino de Dios es justicia, gozo y paz en el Espíritu Santo. Wow. Entonces el reino de Dios no es ni comida ni bebida, de lo cual hablaremos en otro estudio. Es justicia, la justicia de Dios. Y cuando las personas ven la palabra justicia, tiene que enfocar qué significa Dios con justicia. Está hablando Dios en cuanto a sí mismo cuando habla de justicia. Que Dios es justo y Dios juzga justamente. Y por eso es tan importante que nos juzga en el Hijo. Porque cuando Dios juzga en el Hijo, Él ve a su Hijo. Nos ve como sus hijos. Con la misma perfección que estuvo en Cristo, se entiende el Padre con sus hijas e hijos. Entonces, justicia no es castigo, justicia no es cumplir una condena, justicia es la fidelidad de Dios a su promesa, a su palabra. Dios dio su palabra, juró y prometió, dice en Génesis, para Abraham, sobre su descendencia, para que quedara bien claro que Dios no iba a fallar, que iba a redimir a la humanidad y dar la posibilidad a todo ser humano empoderarse y convertirse en hijo de Dios con todas las facultades que eso implica. Esto es gracia, esto es fe, esto es confiar en la fe del Hijo. Ni siquiera ahora es por nuestra propia fe, porque ahora tenemos el ser espiritual en nosotros. El Dios de Abraham, Isaac y Jacob ahora habita en templos humanos. Eso es lo que dice en el Nuevo Pacto. Eso es lo que dice en tu Nuevo Testamento. Sos templo del Espíritu Santo. Y por ser templo, ahora sos una nueva criatura, una nueva creación. Y dice que el justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. No dice vivió, dice vivirá, porque es una acción continua de creer y recibir el beneficio de esa creencia. Recuerde que en Romanos dice que confiese el Hijo y cree en su corazón, será salvo. Sí, ciertamente la salvación es una posición de nacimiento y una relación abierta con Dios, de intimidad con nuestro Dios Padre y el Hijo por medio del Espíritu Santo, pero también confesar y creer es un estilo de vida. Por eso dice, porque el justo vivirá por la fe. Es el nuevo manera de operar del ser humano por medio de la fe. Ya no por medio de órdenes, por leyes, etcétera, sino por medio de ejercer fe. La fe de que el Hijo logró todo por nosotros o para nosotros. Entonces ahora cuando viene una mentira o un ataque del enemigo en mi vida o de las circunstancias de la vida, yo sencillamente declaro la palabra, lo tengo firme en mi corazón, lo creo y actúo conforme a la palabra y recibo el beneficio. Por ejemplo, con la enfermedad, por ejemplo, con una necesidad económica, por ejemplo, con una relación donde no es lo mejor que puede ser, una relación rota tal vez o que está muy dañada. Dios quiere rescatar al ser humano en absolutamente cada nivel de su vida, espiritualmente primero, pero después emocionalmente por medio de su alma y también en lo físico por su cuerpo y lo material para su bienestar. Dios es un Dios de paquete completo. Es el combo completo. Todo viene en su gracia, que solo quiere decir regalo. Pero tenemos que cooperar con Dios para recibir este gran beneficio de vivir esta vida de
justicia, gozo y paz. Y ahí justicia significa tranquilidad de que ya Dios no está enojado conmigo, más bien Dios se goza conmigo y está en paz conmigo y contigo también, por supuesto. Por eso dice, el justo vivirá por la fe, porque es su nueva manera de operar en su vida. Es su nuevo propósito y su nuevo medio. Y espero que esto ha sido de gran bendición en su vida, porque de esto depende de todas las victorias que Dios tiene para ti. Espero que le haya gustado y seguiremos. Bendiciones.